A Él oíd. Y qué bueno que podamos entender que en el Señor podemos afianzarnos y que Él es todopoderoso. Así que vamos a ver el poder de Cristo como el Cordero inmolado. Él tiene poder para cada uno de nosotros. El poder que manifiesta el Señor para nuestras vidas es un poder grande. Está a disposición de cada uno de nosotros. Pero antes de pensar en la acción de Cristo, el poder de Cristo, el salmista expresaba algo muy hermoso. Y vamos a leer la escritura en Salmos 28, Salmo capítulo 28, versículo 8. Y vamos a leer el 8 y el 9. Dice la palabra del Señor, hablando el Padre, hablando el salmista. Dice Jehová, Salmo 28, 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Él y pastoréales y susténtales para siempre. La acción que el Padre hablaba del ungido de Dios, Jesucristo. Él es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Él guardó, Él protegió, y fue en relación con el Padre. El Padre presentando a su Hijo para bendición de nuestra vida. Refugio, dice la Escritura, salvador de su ungido, pero expresa, salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Una acción de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Y la acción del Padre para dar fortaleza al Hijo, para que el Hijo representara el Cordero inmolado. Es así que el Señor, cuando vino a la tierra, sabía que tenía que tomar la función del Cordero, de aquel Cordero que sería sacrificado para darnos a nosotros la salvación. Por eso quiero que pensemos en el poder de Cristo, en el poder del ungido de Dios, en el poder en el cual el Señor lo puso como fortaleza, el Padre lo puso, o puso a Jesús, en ese convenio hermoso de despojarse de su Hijo. El Padre puso a Jesús como aquel que llevaría la carga del pecado de toda la humanidad. Y eso lo podemos entender nosotros. La aplicación de lo que hemos estado meditando a través de el libro en Levítico, el Cordero Pascual, el Cordero que debía ser sacrificado para llevar los pecados, para que aquellas personas o el pueblo que estaba en iniquidad pudiese recibir la bendición del Señor, porque sin derramamiento de sangre no había remisión o perdón de pecados. Pero la Escritura habla a través del libro de Hebreos que el sacrificio de Cristo trasciende no solamente a los tiempos antes de Cristo, sino que trasciende a nuestras épocas, a nuestro tiempo. Por eso hoy la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
es una realidad para nosotros. Y quiero que pensemos entonces en el poder de Cristo. Cristo, su poder manifestado para bendición de nuestra vida. El poder de Cristo, en primer lugar, es salvador. Salvador. Él es el que nos ha salvado. Estábamos tremendamente en peligro. Estábamos aniquilados por el pecado, por la iniquidad. Pero Jesucristo se presenta como el Salvador. Ese Salvador es profetizado desde antes de que viniese a la tierra. De hecho, la Escritura describe la vida de Cristo desde el Génesis. Era necesario el sacrificio para que hubiese protección en el tiempo en el cual el hombre le falló y pecó y desobedeció al Señor. Sintieron vergüenza y el Señor sacrificó un animal para cubrir la vergüenza. Hubo un sacrificio de sangre, hubo un derramamiento de sangre. Y después el Señor establece la importancia de una ofrenda del todo quemada, un sacrificio, un holocausto, que el cordero que era inmolado tenía que experimentar, digamos así, el sufrimiento, el derramamiento de sangre, el holocausto, el hecho de que era quemado, una ofrenda quemada, porque era necesario que en el altar el fuego estuviera ardiendo todo el tiempo y arderá continuamente el fuego en el altar y no se apagará. Y era el altar del sacrificio y estaba la ley del sacerdocio, estaba cómo el sacerdote debía ofrecer ese sacrificio para perdón de pecados, para que el pueblo fuese limpiado y cómo cada persona, cada padre o el sacerdote de cada casa, el representante de cada casa presentaba esa ofrenda al sacerdote, al sumo sacerdote y aún al sacerdote. Cada año entraba el sumo sacerdote, pero cada semana se hacían sacrificios de ofrenda por el pecado. Cuando Cristo vino y fue señalado por Juan Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, se cumplió la profecía conforme la palabra de Dios. Isaías es el profeta mesiánico, el que habla del Mesías. Y en Isaías 63:1 comienza preguntando, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Quién es? Este hermoso en su vestido, que mancha en la grandeza de su poder. Y responde la palabra de Dios, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el Salvador del mundo. Y lo estableció porque dio su vida por nosotros. Era necesario que la humanidad saliera de esa esclavitud en la cual estaba prisionero. Era necesario que cada persona entendiera que estábamos en muerte. Nuestra sentencia era la muerte. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Estábamos sentenciados a muerte, y cuando ya surgió el decreto de que ya éramos justificados,
por el sacrificio de Cristo, entonces obtuvimos la salvación. Pero es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos al Salvador. Con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Dice la Escritura que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tú y yo estamos experimentando la salvación. Como dijo mi hermana Maggie, estamos experimentando desde hoy la vida eterna. Ya estamos disfrutando la vida eterna. Somos poseedores de esa bendición. Antes estábamos condenados a muerte por causa del pecado, pero Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es salvación. Es experimentar el gozo del Señor. Es vivir en santidad. Y esa salvación tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Hermana Marta hacía una advertencia: cuidado, porque hoy se están escuchando muchas cosas. Y necesitamos, mis hermanos, entender que la salvación se necesita conservar. Necesitamos afianzarnos. Y dice la Escritura que la salvación se puede perder. Podemos perder ese hecho de que ya somos salvos. Necesitamos transitar. Entre tanto que el Señor viene, entender que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta su venida. Y en esa acción del Espíritu Santo en nosotros necesitamos caminar con Él, tener relación con Él, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que se puede apagar o se puede contristar. Y la expresión apagar quiere decir que Él se hace a un lado y ya no va a estar con nosotros. O se puede contristar y quiere decir que no va a participar de las cosas que no están de acuerdo conforme su palabra para bendición. Nosotros necesitamos avivar el don de Dios que está en nosotros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, que fue impuesto a través de la oración por las manos del presbiterio. Persiste en ello. Cuida eso que hay en tu vida. Es necesario que cada uno de nosotros disfrutemos la salvación. La salvación es para disfrutarla. Es para que podamos entender que el Señor está con nosotros, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro amante y protector, que Él está cuidando de nuestra vida, que Él está ansioso o deseoso, más bien es la expresión. Él está deseoso de que cada día el Padre que está sentado con Él, Él está a la diestra del Padre, Él está deseoso que cada uno de nosotros hagamos sonreír a nuestro Padre Celestial, porque amamos la salvación. ¿Cómo descuidaremos esa salvación tan grande? Dice la Escritura. Y expresa también la palabra. Cuando habla la iglesia en Roma, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta: de ninguna manera. De ninguna manera. No podemos permitir que el pecado more en nosotros. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Ya ahora Cristo vive en nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Y podemos experimentar y disfrutar la salvación. ¿Cuántos están disfrutando la salvación? Aleluya, denle un aplauso al Rey.
al que nos da la salvación, al que provee bendición, al que nos instruye por medio de su palabra. Él es el Salvador del mundo. Él está con nosotros para que podamos avanzar. Él nos cuida. Por eso el poder de Cristo, por el sacrificio en la cruz, es un poder salvador. Nos ha salvado. Hoy estamos salvos. Y esa salvación no solamente fue suministrada a los que habitaron antes de Cristo, sino a los que habitamos hoy después de Cristo. Al judío, al gentil, al griego, para todos. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que en él cree. Y podemos entonces pensar que el Señor tiene poder para salvar a todo aquel que en él cree. Amén. El poder de Cristo también es un poder perdonador. Hay personas que dicen, a mí nadie me ha perdonado. Lo que yo he hecho no tiene perdón. Pero el poder de Cristo es suficiente y sobrepasa nuestras expectativas porque perdona. No importa, y escucha, no importa cuál haya sido tu situación, tu falta, tu pecado, tu iniquidad, no importa, el poder de Cristo es perdonador. Es el que perdona todas tus iniquidades. Y recordemos la connotación cuando se habla de iniquidad, es algo que ha venido de generación en generación, y Él perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. La acción del perdón trae sanidad a nuestras vidas. Y cuando pensamos que el poder de Cristo es suficiente para perdonar, podemos entender la historia de un hombre que fue llevado por cuatro amigos. Los cuatro amigos de un paralítico. El Señor estaba en una población y estaba en una casa, dice la Escritura. Y habían cuatro hombres que decían, este es el que es el que sana las iniquidades, es el que sana las dolencias, el que rescata, el que restaura al que está paralítico. Llevemos a nuestro amigo. Y se pusieron de acuerdo y iban a entrar por la casa y no pudieron, dijeron no hay forma, y la gente no nos da paso para entrar y llevarlo frente al maestro, al Mesías. Y entonces corrieron el techo, una teja me imagino yo, y bajaron al paralítico frente a Jesús. Él estaba compartiendo la palabra, pero entre tanto que él lo hacía, vio cómo aquel paralítico estaba frente a sus ojos, y tuvo gozo al ver la fe de esos cuatro que trajeron al paralítico. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor vio a aquel paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Estaba lisiado, no podía hacer nada por sí mismo, pero el Señor lo primero que hace es perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para perdonar los pecados. Eso generó un comentario entre los escribas y fariseos que decían, ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Y hubo murmullo y todo esto, pero algunos porque se maravillaban, porque entendían lo que el Señor estaba haciendo, y otros aprovechando ese momento en el cual estaban haciendo murmullo, entonces decían, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? ¿Qué autoridad tiene? El Señor Jesús se da cuenta de esto. Y dice la Escritura en San Mateo capítulo 9, versículo 6. Una palabra después de esto que dice el Señor, tus pecados te son perdonados. Dice pues, para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El poder perdonador del Señor hace, aunque la esclavitud por causa del pecado sea quitada, y el Señor sana nuestra vida. Él sana, perdona y sana. Nos perdona. ¿Cómo necesitamos el perdón? Y el poder de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. No importa lo que tú hayas hecho, Él está listo para perdonar. Si alguno clama al Señor, Él lo perdona. Y aquí también es bueno tener la advertencia, porque el Señor nos salva y nos perdona. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es hermoso saber que el perdón del Señor es real. Y si confesamos al Señor nuestros pecados, igualmente nos ayuda a avanzar en la vida. Por eso dice la Escritura: el que encubre, o el que se hace que no tiene, el que disfraza, el que encubre sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué bueno es sentir uno el perdón del Señor. Saber que aunque vienen las dificultades y muchas veces le fallamos al Señor, entonces podemos decirle al Señor: perdóname. Pero además de decirle al Señor: perdóname, necesito apartarme de la iniquidad y del pecado. El apóstol Pablo era un hombre que entendía muy bien las normas y las leyes y las estructuras del comportamiento en cuanto a la vida sacerdotal y cristiana, o digamos más bien, de acuerdo a los conceptos judíos, a la doctrina divina, lo que venía de Dios. Y necesitó conocer a Cristo. Y una vez conoció al Señor Jesucristo, el Señor limpió sus pecados, le purificó, le santificó, le renovó, le transformó, y era un hombre que predicaba la palabra del Señor. Y cuando expresaba de su vida, decía que cada día encontraba dificultades y cada día era necesario aún decirle al Señor: perdona mis pecados. Y en una expresión muy fuerte decía: miserable de mí, hombre de pecado. Pero decía: doy gracias a Dios, que es el que me lleva de triunfo en triunfo. Porque entendía la importancia de confesar los pecados a aquel que lo podía perdonar de sus pecados. Es bueno que entendamos que el Señor perdona nuestros pecados, pero debemos avanzar en santidad. No ser reiterativo en algo que ocurre en nuestro ser, porque ya se convierte en una atadura. Y necesitamos entender que cuando estamos en Cristo Jesús somos libres, porque dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para disfrutar la salvación, pero libres para disfrutar el perdón. Dios ya te perdonó. Él ya tomó tus iniquidades y tus pecados y los sepultó en lo profundo de la mar, y nunca más se va a acordar de ellos. Él no es el que perdona y al otro día te dice: bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me buscas si yo te perdoné ayer? Semejante pecado que tenías,
No seas ingrato. No. La Escritura nos amonesta a un buen comportamiento. Pero qué importante es entender que cuando el Señor perdona nuestros pecados, los borra totalmente, con su sangre purifica nuestro ser y los pecados los sepulta en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Aleluya. Por eso cantamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para... Bueno, se me olvidó la otra parte. Libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos nuevas criaturas. Cada día usted debe sentirse nuevo, porque el poder de Cristo está dispuesto para ti, para perdonarte. Cada día podemos decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, sana mis heridas, escucha mi voz, háblame, Señor, perdóname, yo quiero tu perdón. Y el Señor perdona. Él te ha perdonado. Con su sangre te ha limpiado. Como el Cordero, Él limpia nuestras iniquidades y nunca más se acuerda de ellos. Poder salvador y poder perdonador. Además, no es un poder de un momento, es un poder infinito que trasciende todo. Por eso el Señor Jesús, antes de dar el gran mandamiento, establece y dice a sus discípulos, y les habló diciendo, dice la Escritura en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene poder el Señor? En el cielo y en la tierra. En el cielo para enviar bendición por causa del perdón, porque somos perdonados. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un poder infinito. Y dice la Escritura en Ageo, capítulo 2, al final, que el Señor ha ordenado, Dios ha ordenado a los cielos, porque Él tiene autoridad en los cielos y también tiene autoridad en la tierra, y ha ordenado a los cielos para que los cielos envíe lluvia a la tierra y la tierra produzca para su pueblo trigo, aceite y vino. Dios tiene poder para bendecirte, porque el poder es grande. Por eso dice la Escritura, toda la autoridad en Cristo por su poder está en los cielos y está en la tierra. ¡Qué bueno! Salvos, perdonados y con poder. Y lo único que envía Dios para los hijos que le aman es bendiciones. Dios nunca va a enviar para sus hijos maldiciones. Dios envía bendición y vida eterna. Y cuando estamos juntos y en armonía, Él se goza porque escucha la alabanza. Y qué bueno es cuando disponemos, cada vez que vamos a la iglesia, entendamos que es adorar al Señor. No piense, mi hermano, que cuando usted va a la iglesia es para ver cómo el Señor me resuelve esto o aquello. Eso va a ser el resultado de lo que tú haces con un corazón dispuesto
porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando juntos estamos en armonía, entonces el Señor, como resultado de esa adoración que llega hasta el trono, hasta su presencia, entonces Él envía bendición y vida eterna. Todas las bendiciones las envía el Señor. Es decir, que conservamos nuestra salvación y conservamos el perdón, y entonces su poder infinito se hace real para nosotros, porque todo su poder es para manifestación de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Rey, porque Él tiene lo mejor para ti, para mí. Él nos creó para bendecirnos. No nos creó para que estuviésemos por ahí deshechos o desbaratados, podríamos decir, o angustiados, o desechados, o afligidos, o como alguien dice, vuelto nada. Dios te creó para que tú avances, porque Dios tiene lo mejor para ti, porque Él te ha dado bendición, y ese poder lo otorgó a su Hijo Jesucristo, para que como Cordero, sin mancha y sin contaminación, fuese otorgada las bendiciones para nosotros. Bendición de salvación, bendición de perdón. Una hermosa acción que Él desarrolla no solamente en los cielos para bendición nuestra, sino en la tierra para bendición nuestra. Qué poder tan grande el sacrificio de Cristo. Ese es el poder de Cristo. Ese es el poder que podemos compartir a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ese poder, dice la Escritura, recibiréis ese poder cuando haya venido. Ya recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido, recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. De tal manera que el Señor nos da poder, autoridad, para que en su nombre podamos también bendecir a otros. Amén. Dígale al hermano que está ahí a su lado: te bendigo, mi hermano. ¿Sabe por qué lo puedes hacer? Porque el Señor te dio la autoridad. Tú puedes bendecir. Es el poder que viene del Señor. Ahora, con más convicción, dígale: te bendigo, mi hermano. Dígale otra vez: te bendigo, mi hermano. Te bendigo. Todas las bendiciones que Dios tiene en los cielos y en la tierra es para que tú y yo las disfrutemos. Son para nosotros. Todo el cúmulo de bendiciones. Mira, mi hermano, el Señor tiene todo dispuesto. Los ángeles del cielo, todas las bendiciones en el cielo están preparadas, son para nosotros. Es una herencia hermosa. Por eso el salmista expresa esa bendición que dice que Jehová dará, bendecirá su heredad. Nosotros somos heredad, pero también tenemos herencia, y por eso esa es la connotación de heredad. Hay una herencia para nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre la tierra y sobre el cielo. Él ordena, y solamente su orden se hace real. En una oportunidad, el profeta Daniel buscó al Señor y clamó y pidió, y el Señor inmediatamente envió al ángel Gabriel para dar la bendición a Daniel. Pero el ángel tuvo una lucha tremenda contra los reyes de Persia, o sea, sobre los cielos donde estaba Daniel, las potestades malignas que estaban allí. Y en esa pelea, el Señor inmediatamente dio respuesta. Pero los reyes de Media y de Persia detuvieron la respuesta, detuvieron al ángel. El ángel quería pasar para dar la respuesta a Daniel y no podía. Tuvo que pelear, aniquilarlos, quitarlos. Pero al cabo de 21 días, dice la Escritura, que Daniel recibió la respuesta. Dios no se tarda, como algunos lo tienen por tardanza. Él es paciente para con todos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere darnos bendición. Las bendiciones que Dios
te dijo que te daría en este año. Si posiblemente se han demorado, el Señor si te confirmó, te dijo, yo te las voy a dar. No dude que en estos días que faltan, 9 o 10 días, el Señor le va a dar la respuesta a tu petición. ¿Cuántos lo creen así? Oh, mi hermano, es tan hermoso vivir en la cobertura del poder de Cristo, que tiene poder sobre los cielos y poder sobre la tierra. Uno se deleita en el Señor. ¿Sabe, hermano? Porque el Señor, además de que tiene poder, tiene también poder sobre la naturaleza. Ese poder sobre la naturaleza se hace manifiesto y es real. En una oportunidad el Señor le dice a sus discípulos, cuando estaban en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, les dijo, pasaremos al otro lado. Él estaba seguro de esto, se acostó a dormir y de pronto por allá el capitán dijo, bueno, eleven velas o como fueran a pasar al otro lado, no sé si era remando o con velas, con vientos. Pero estaban pasando y en la mitad del lago, dice la Escritura, en la mitad de ese mar, comienza una ola tremenda y un viento fuerte. Y el Señor, yo creo que se sentía como arrullado, porque Él sabía que Él mismo sabe, Él sabe que lo que dice es así. Si Él te dice, tú vas a pasar de esta, el Señor va a estar contigo para ayudarte. Si Él te dijo, yo soy tu sanador, Él es tu sanador. Y el Señor dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Pero inmediatamente cuando iban ya en la mitad del lago, ese mar se alborotó tremendamente y golpeaban las olas fuerte, fuerte, fuerte. Y entonces los discípulos empezaron a gritar, a buscar al maestro. No lo encontraban, algunos lo encontró por allá durmiendo. Dice la Escritura que cuando navegaba él se durmió. Esto expresa Lucas 8:23 en el 25. Una tempestad de viento en el lago se desencadenó y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Él tiene poder sobre toda la naturaleza. Gloria sea al Señor. ¿Qué pasó en ese momento? El Señor dijo, pasaremos al otro lado. Pero al otro lado había un endemoniado de Gadareno. Y dice la Escritura que en aquel hombre habían legiones. Y algo provocó los vientos, el neuma, un espíritu provocó vientos porque no quería que el Señor llegara al otro lado. El Señor sabía que el enemigo querría oponerse. Porque cuando el Señor, esto lo demuestra, que cuando el Señor llegó al otro lado del lago, se bajaron de la barca, inmediatamente se acercó un hombre con una voz tremenda, con mucha fuerza. Rápidamente él podía quitar los grillos de sus manos, tenía mucha fuerza, y se acerca este hombre diciéndole al Señor, no me atormentes, porque el Señor estaba clamando y estaba rogando por ese hombre. Aunque él no lo sabía, él se acercó. ¿Qué le producía eso? Porque sabía que de él había salido esa acción, una fuerza que quiso hacer que el Señor no llegara, los demonios impidiendo que el Señor llegara. Pero cuando el Señor llegó, porque calmó la tempestad, Él tiene autoridad sobre todo para darnos libertad a nosotros. Dice la Escritura que aquel hombre quedó libre. Y era todo hermoso,
todo, ya lo habían vestido los discípulos, decía, maestro, yo quiero irme contigo, esto es muy lindo lo que estoy experimentando, es algo maravilloso. Y el Señor le dijo, no, quédate, porque hay muchas cosas que hacer. Ve y habla y predica y comparte por toda esa región de Decápolis. Y él fue proclamando el Evangelio. ¿Sabe, hermano? Cuando el Señor calma la tempestad, cuando el Señor hace cosas hermosas para bendición nuestro, cuando le da órdenes a la naturaleza, es porque Él quiere vernos libres de tantas cosas que pueden ocurrir. Dios es fiel para librarnos. Y hoy el Señor nos ha dado esa autoridad. Ese es el Cordero de Dios. Un poder hermoso para bendecirnos. Pero algo hermoso que debemos tener muy pendiente es el poder que el Señor Jesús tuvo y tiene en todo aspecto en su propia vida. El poder manifestado. La Escritura habla en San Juan capítulo 10 y habla del pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice la Escritura en el 10:18, nada me la quita, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vea el poder tremendo sobre su existencia. Él es el pastor de los pastores. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Qué bueno seguir a Cristo que tiene poder. Él tiene poder. De tal manera que Él, en el huerto de Getsemaní, allí mientras de su frente salían gruesas gotas de sangre y caían al piso, allí comenzó un calvario para Él. Primero consigo mismo, en el sentido de que decía y clamaba al Padre, aquel que lo podía librar de la muerte, pero aprendió obediencia. Y entonces, aunque Él podía contra la muerte, porque entendía que podía quitar la vida de su ser, como también podía poner la vida en su ser. Y ante eso, entonces, vienen aquellas personas que lo iban a llevar a la cruz, o donde comenzaba el Calvario. Y el Señor Jesús se presenta frente a ellos, cuando después de que les dice a sus discípulos que no habéis podido orar conmigo, una hora velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu se fortalece. La verdad, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y en esa expresión, después de que les invitó una y otra vez a orar, llegaron por él una turba, un grupo de gente para apresarlo. Él hubiese podido quitarlos del frente, pero le salió uno de los que dijo, yo contigo, Señor, voy hasta la muerte, y sacó su espada y ¡pum!, a cortar orejas. Pero el Señor dijo, no. Sanó al que le había quitado la oreja, y ante eso, los que estaban queriendo defender al Señor se desaparecieron, se fueron, lo seguían de lejos. Y luego comenzó el Calvario. Lo llevaban de una corte a otra, lo abofeteaban, lo pateaban, le daban golpes, latigazos. Era algo tremendo. Él podía librarse de la muerte, pero sabía que comenzaba el momento, la hora viene. Él decía, la hora viene, es el tiempo.
Él podía desaparecer y quitar a toda esa gente, pero prefirió aguantar. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y aun cuando llevaba el madero sobre sus hombros y cayó posiblemente porque no aguantaba ya el cansancio y el dolor, Él entendía que debía morir en una cruz, ser lacerado, crucificado. Él necesitaba, él tenía que cumplir lo que el Padre le había dicho que debía cumplir. Tenía que ser atravesado por una lanza, sus manos y sus pies tenían que ser traspasados, de su frente correría sangre, pero todo esto lo hacía el Señor por amor. Y aunque la gente le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Un malhechor que estaba crucificado al lado le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él lo hubiese podido hacer, porque Él lo manifestaba que tenía poder sobre su ser. Si Él quería quitar su vida, la quitaba. Pero Él se expuso como un cordero y dio su vida y la dio para que tú y yo tuviésemos salvación, para que tú y yo tuviésemos perdón y para que disfrutáramos de su poder en el cielo y en la tierra y en todo lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando estaba en la cruz, dijo, Señor, todo está consumado. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era necesario que Él muriera. Él se sometió como un cordero, sin mancha y sin contaminación, para ser sacrificado. Era un holocausto tremendo lo que estaba ocurriendo con el Señor. Pero Él, su mirada de amor, siempre estuvo puesta hacia la humanidad, hacia tu vida y hacia mi vida. Y así como el Señor tiene poder sobre su propia vida, también tiene poder para darnos vida. Él es el dador de la vida. Él te da vida a ti y me da vida a mí. Él es el que dispone los tiempos. En Él podemos vivir. En Él vivimos, nos movemos, en Él somos. Y dice la Escritura en San Juan 17, el capítulo 17, versículo 2. Es la oración que el Señor Jesús hace al Padre, orando por los discípulos, por ti y por mí, diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Él nos da vida eterna. Él es el que tiene la autoridad sobre nosotros. Hay veces las personas piensan y dicen, el Señor es muy misericordioso porque Él es soberano sobre el cielo y sobre la tierra y tiene toda autoridad y toda potestad. Y hay algunos cristianos que dicen, yo tan joven y desaprovechando este mundo que me ofrece tantas oportunidades de diversión, y dicen, me voy a lanzar a una aventura y posiblemente si llegase a fallecer antes de morir, pues tengo la oportunidad de decirle al Señor, perdóname. Y el Señor en su infinito poder me puede perdonar. Y eso es así. Pero si la persona no tiene la oportunidad, no va a alcanzar el perdón. No va a alcanzar el perdón. Porque Él es soberano. Él puede dar la oportunidad en el último momento. Y ante esas acciones, ante esas circunstancias, ¿qué mejor que vivir una vida bendecida, adorando, glorificando y dándole gloria a nuestro Padre con todo nuestro ser y con nuestra forma de vivir? Amén. No juegue con la vida cristiana. No juguemos con el pecado, porque Él tiene poder para perdonar, Él tiene poder
para darnos vida eterna. Él es Salvador, su poder es infinito, está sobre los cielos, sobre la tierra, tiene poder sobre su propia vida, pero también tiene poder para darnos vida a nosotros. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Por eso murió, porque se fue a los lugares más recónditos, donde estaba el mismo Satanás, y allá llegó y le dijo: vengo por las llaves de la vida y de la muerte. Y hoy la vida y la muerte está en manos de nuestro Señor. Él es el que lo dispone todo. Por eso Él tiene potestad. El diablo pensó que había vencido a Cristo en la cruz del Calvario, pero Cristo tiene poder. Por eso Él resucitó y Él vive. Él es el dador de la vida. Mis hermanos, y cuando nos da la vida, ¿sabe para qué más tiene Dios? ¿Qué otro poder tiene el Señor? Estamos hablando de los poderes de Cristo. Son muchos. Pero cuando Él nos da la vida, tiene poder para obrar maravillas a nuestro favor. Y sí que lo hace tan lindo nuestro Dios. ¿Cómo nos consiente? Nos trae bendición por un lado, por el otro. Y uno dice: ay, qué pena contigo, Señor, tantas cosas que me estás dando. Dice: no tengas pena, yo quiero bendecirte. Yo soy el que te bendigo, porque te he dado vida para que la disfrutes. Qué tremendo es que tengamos vida y no la disfrutemos. Algunos dicen: qué gente tan aburrida. No, Señor, somos las personas más felices que están sobre la tierra, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. ¡Aleluya! Él es el Todopoderoso y siempre nos llena, nos satisface con sus favores, con su misericordia, nos consiente, nos ayuda. Si estamos enfermos nos sana, si estamos tristes nos da alegría, si estamos afligidos nos da fortaleza. En todo tiempo está el Señor, siempre listo para bendecirnos, porque lo que Él se ha especializado y que desarrolla su poder es para bendecirnos. Él es todopoderoso para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Por eso vamos a ponernos en pie y vamos a decirle: gracias, Señor. Qué hermoso es decirle al Señor: gracias. Oh, mi hermano, Dios tiene tantas cosas lindas para ti y para mí. ¿Por qué no las disfrutamos? No ignoremos más al que nos da la vida. No ignoremos más al que nos da la salvación. No ignoremos más al que nos da el perdón. Él vino y se hizo hombre, se humilló y nació en un pesebre. Y qué bueno poder experimentar la vida de Cristo. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Quiere decir que el Señor nace sobre cada uno de nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad, que tenemos un Cristo todopoderoso, que vino, nació en un pesebre, pero que murió en una cruz y que se humilló para darte bendición, para satisfacer todo lo que tú deseas cuando estás bajo la voluntad perfecta de Dios. Qué hermoso es el Señor. Antes de que juntos podamos levantar nuestras manos al Señor, qué bueno que podamos entender lo que el Señor dice. Él dice a tu vida y a mi vida: así que hijo, así que hermano, lo que dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Él ya lo hizo todo y tiene poder y te brinda ese poder para que tú lo disfrutes. Pero dice: presenta tu vida como un sacrificio vivo. Aquí estamos. ¿Cuántos están vivos? Aleluya. Esa es nuestra vida, estamos vivos. Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos diciendo: Señor, aquí te entrego mi vida. Un sacrificio vivo, santo. Después de que el Señor nos perdona, trae a nuestra vida santidad.
Pablo saludaba a la iglesia de Éfeso diciendo a los santos que están en Éfeso. Se referían a personas como tú y yo, que estamos en Cristo. Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bueno que podemos comprobar hoy cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es bendecirte. Él ha dispuesto todo su poder para bendecirte. Cuando llegan bendiciones a tu vida, gracias a Dios porque el Señor usa personas, un abrazo, una palabra, una bendición, usa a las personas. Qué bueno que aprendamos a darle gracias a Dios y ser agradecidos con las personas que el Señor usa para bendecirlos. Pero quiero decir, hermanos preciosos, el Señor cada día tiene más y más bendiciones. Deleitémonos en el Señor. Él es un Dios que imparte bendición, bendición, bendición. Solamente te animo a que nunca le dejes al Señor las manos tendidas, porque muchas veces le hemos dejado al Señor las manos extendidas. Él toma el regalo, la bendición, y nos la ofrece. Y como nosotros estamos distraídos, no ofrecemos un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, entonces no nos damos cuenta que el Señor tiene la bendición para nosotros y pasamos desapercibidos. Y después decimos, Señor, es que tú no me bendices. No, Él te bendice. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes. Dígale al Señor gracias. Gracias por ese poder que es manifiesto o es manifestado para que podamos deleitarnos en ti. Hoy nos deleitamos en ti, nos sentimos gozosos de que tú, Dios, estés brindándonos tu amor, tu paz, la vida eterna, el perdón, tantas cosas, Señor, además de lo que hoy hemos podido compartir, de lo que tú has hablado, Señor. Tú nos das paz, nos das felicidad, tú tienes tantas cosas porque eres todopoderoso, eres grande, eres majestuoso. Las canciones, los cánticos, nuestras expresiones no pueden describir tu poder tan inmenso a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Oh Señor, que queremos permanecer en ti, no descuidar lo que tú nos das. Queremos disfrutarlo, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Levanta tus manos al Señor. Dile gracias, Señor. Aleluya, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Dile al Señor, te adoro a ti. Dile con más fuerza, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti,
mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Él es grande. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Él es santo. Postrado Aleluya. ante ti, mi corazón te adora, Dios. Él es amor. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Dice el Señor, yo te sostengo con mi mano. No te he dejado ni te he desamparado. Tus fuerzas se perfeccionan en tu debilidad porque yo estoy contigo para ayudarte, para llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice el Señor. Soy el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que te formé, te hice, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu protector, dice el Señor. Yo guardo tu vida, la he depositado en el hueco de mi mano para protegerte, para cuidarte, para darte aliento, para darte vida, para darte bendición, porque no te soltaré de mi mano, dice el Señor. Tengo otras ovejas, las cuales tampoco soltaré. Tú eres mi pueblo amado, dice el Señor, y tengo cuidado de vosotros. Nada te faltará, dice el Señor. Soy tu proveedor, soy tu protector, soy tu escudo, soy el que cuido de ti. Estoy contigo en los momentos de debilidad, de enfermedad, en lo que el mundo y el enemigo y las circunstancias de la vida quiera colocar, porque yo estoy para cuidarte, para curarte, para vendar tus heridas, para saciarte de larga vida, porque en ti tú puedes. En mí tú puedes encontrar la salvación y la vida. Yo soy tu Dios que te ama, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, Señor, en esta mañana preciosa, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y antes de ir a nuestros hogares,